y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Muy pero muy buenos días, hermosa y amada familia, Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a este tiempo de meditaciones teoterápicas. Mi nombre es Rubén Basset, junto con mi esposita servimos al Señor en el ministerio de San Miguel de Tucumán, Argentina, ¿sí? Y bueno, nada, ¿qué podemos estar hoy hablando? Le preguntaba al Señor y el Señor me mostraba una palabra que está muy relacionada con todo esto, lo que estamos viviendo en este comienzo de año, y es avanzar confiando en la promesa. Así le he puesto el tema, así le he enunciado. Y yo no sé si te habrá pasado en algún momento, pero al iniciar muchas veces el año, se nos invita a que tengamos un tiempo donde podamos hacer o buscar la manera o tiempitos que tengamos así libres de poder preparar nuestro proyecto de vida. Y uno, normalmente lo primero que hacemos es orar, ¿sí? Pidiéndole esa promesa al Señor. Sin embargo, muchas veces, no sé si te ha pasado, que a veces recibimos la promesa de Dios y muchas veces esa promesa toma distintos caminos. A veces la guardamos allí, en un cajoncito de nuestro corazón, de nuestra alma, o tal vez la escribimos en un papel, ¿sí? Y esperamos que se cumpla por sí sola. En otros casos no la tomás en cuenta y seguís con tus proyectos avanzando en forma personal, ¿sí? Personal, sin considerar lo que Dios te ha prometido. O también puede pasar que frente a esas promesas muchas veces flaquee esa fe y no permitamos que se vean realizadas en nuestras vidas. Sin embargo, así como dije recién, avanzar confiando en la promesa, hay un versículo muy conocido que está en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y vamos a recordar que nos dice: aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Un versículo muy, pero muy conocido. Yo lo tengo y lo busqué en otra versión como para que podamos desglosarlo un poquitito, la parte que más me interesa, que es lo que está relacionado con la visión que le está regalando Dios a Habacuc, ¿sí? Dice, esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalada, y aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. Wow, qué promesa que recibe Habacuc. Al igual que Habacuc, muchas veces nosotros como hijos de Dios y a menudo nos sentimos enojados, enfadados, desalentados, desmotivados, ponele el nombre que quieras, cuando no vemos que esa promesa se ve cumplida en mi vida. Oré todo lo que tenía que orar, Dios me mostró la promesa que tenía que tener y no veo con el pasar, no digo de los días, sino de los meses, que no veo como que esto accione. Habacuc se quejó con Dios, igual que muchas veces lo hacemos nosotros, vigorosamente en cuanto a esto. Y la respuesta que le dio Dios en ese mismo momento, y es la que hoy te daría a ti: tené paciencia. Llevaré a cabo mis planes en su debido tiempo, dice la palabra. ¿Sí? No es fácil ser paciente en estos tiempos donde todo va a una velocidad que no tiene nombre. Pero sin embargo, es bueno recordar lo que Dios le dijo a Habacuc. Espéralo.
La confianza plena la debo poner en Dios, ¿sí? Y confiar en Él es cuando aún no comprendo lo que está ocurriendo a mi alrededor, ¿sí? Las cosas están puestas en manos de Dios. Y no debo sentarme en esperarlo, sino vivir con esa consigna, ¿no? De que el tiempo es corto y tenemos una tarea que realizar. Por eso es importante el tema de tener un proyecto de vida. Es nuestra guía, es la hoja de ruta que tenemos, así como en el Rally París-Dakar, ¿viste? Que tienen los motociclistas, no llevan un GPS, llevan una hoja de ruta que ellos van girando y les va marcando por dónde deben ir. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Debemos estar listos, debemos planificar esos pasos. Y hay un caso, hay varios casos, pero hay un caso donde yo centré un poquitito esta meditación, y es en el caso de Jacob. ¿Sí? Recordaremos que Jacob es el tercero en el eslabón de esas promesas. Empezó con Abraham, siguió con Isaac, luego con Jacob y luego con José. ¿Sí? Jacob recibió una gran promesa para su vida, pero sin embargo, así como la recibís vos muchas veces, no la tomamos en cuenta. Y seguís viviendo tu día a día como te parece. La vida la vivís en tus fuerzas, en tu autosuficiencia. Sin embargo, ¿qué pasó con Jacob? Sin embargo, Jacob, vamos a hacer un pequeño paneo, ¿sí? Era pastor, ganadero, hijo de Isaac y Rebeca, su hermano era Esaú, estuvo casado con Raquel y Lea, fue hábil y determinado, paciente, dispuesto a trabajar por mucho, mucho tiempo y arduamente para conseguir lo que quería. Bueno en los negocios, pero sin embargo tenía un punto flaco, ¿sí? Cuando se enfrentaba a un conflicto, ¿sí? Confiaba en sus propios recursos y no le pedía ayuda a Dios, buscaba acumular riquezas por propio beneficio. Como dije recién, antes de que naciera Jacob, Dios ya había dado la promesa que su plan se iba a llevar a cabo por medio de él. Y para esto, él tuvo que tener un encuentro con Dios para poder mejorar ese andar de todos los días, ¿sí? Y Jacob cumplió 4 etapas, ¿sí? 4 etapas donde fue etapas preponderantes para ese cambio de poder avanzar confiando en la promesa que Dios le había hecho. La primera etapa, vivió conforme como era su nombre. Sabemos bien que Jacob significa el que suplanta, en un sentido figurado, el que engaña. Dice que tomó por el calcañar a Esaú al nacer y poco antes de huir de su casa, agarró también, y mirá que no se quedaba atrás, agarró la primogenitura y la bendición de su hermano. En su huida, recordarás que él estaba viviendo con sus papás y se tuvo que ir a vivir con un tío, Labán, ¿sí? Dios en la mitad de camino tiene un encuentro personal y se le aparece por primera vez. Y no solo Dios le confirma su bendición, sino que despertó un sentir, un conocimiento personal por sí mismo. En el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 15, dice: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Qué hermosa promesa que le regala ya nomasito ahí al comienzo de ese peregrinar, en ese cambio de vida que él tanto anhelaba y verse la promesa de Dios en su vida. La segunda etapa, Jacob experimenta la vida desde el lado opuesto. Él siempre engañaba y ahora termina siendo engañado. Claro, tuvo que pagar un precio muy elevado, casi 14 y 6, 20 años fuera de su casa, 20 años de no saber nada de su papá, de su mamá, de su hermano, 20 años para poder casarse e ir con su esposita amada, ¿sí? Con la que él amaba tanto, ¿sí? Y bueno, ahí fue engañado que él tuvo que trabajar 7 años por una, 7 años por la otra y 6 años más hasta que Dios le habló y le dijo: ok, es el momento que partas a seguir con la
etapa que viene por delante. En la tercera y anteúltima etapa dice que Jacob volvió a asirse de Dios. Él tenía mucho miedo de enfrentar. Él recibe el mensaje de irse bajo la tutoría de Labán, del lugar donde él estaba viviendo, y volver a esa tierra de esa primer promesa de la primera etapa, volver a la casa, a levantar allí la casa de papá Dios. Y él pero comienza también a enfrentarse a algo que él no había cerrado todavía en su vida, y tenía que confiar en la promesa que Dios le había hecho. Tenía que confiar en la promesa, que Dios lo iba a cuidar, que Dios le iba a ayudar en todo lo que se enfrentase. En esta tercera etapa, Jacob vuelve a asirse de Dios, ¿sí? Pero él tenía mucho miedo de enfrentar a su hermano. Sin embargo, fue ante Jehová que oró, accionó en gracias y usó palabra de Dios, ¿sí? Y ese miedo de Jacob fue bueno, porque lo llevó a orar y a hacer una revisión de su vida. Y cuarta y última etapa fue la etapa de su vida donde esa etapa de Jacob, Dios fue el que lo agarró. Dios lo tomó firmemente a Jacob. Ya estaba en su vida, en su diario caminar, en sus pensamientos, en todo lo que hacía. Cuando José, su hijo, allá en Egipto, lo invita a trasladarse, ¿sí? Jacob no dio un paso sin su aprobación. Dice en Génesis 46, capítulo 46, versículo 2, y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y el versículo 3 dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Qué hermosa promesa tomado de la mano de Dios y el tratamiento que él recibió en ese proceso de avanzar confiando en la promesa que el Señor que al Señor le regaló a él, pero el Señor que te regaló para el comienzo de este año. Como aplicación, ¿qué podemos sacar? Que Dios nos da sus promesas y nos muestra sus planes en forma constante, pero es nuestra la decisión si le creemos, si tenemos esa paciencia para todo lo que vendrá. Necesitamos tener, familia, un cambio en nuestras actitudes ante estas promesas y seguirla a fondo. Si Él te la regaló, seguir enfocado en esa promesa. Y por supuesto, dice que Jacob, su relación con Dios se volvió tan esencial en su vida y producto de ello su carácter fue moldeado. Cuando nosotros nos hacemos de su promesa todos los días y levantás a la mañana y tenés ese plan de vida no guardado en un cajón, sino puesto como el teléfono, ¿viste? Que muchas veces lo primero que hacemos cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? Seamos sinceros en el corazón. Levantás el teléfono para ver quién mandó un mensajito, quién no. Qué lindo sería tener el plan de vida para abrirlo y decir, Señor, ¿qué me toca hoy o a dónde tengo que apuntar hoy? Familia, no quiero entretenerlos más. La visión que Habacuc tuvo regalada por Dios fue increíble. Y yo hoy te quiero motivar a que realmente te desafíes a seguir avanzando literalmente confiando en esa promesa. Vamos a orar ahí, si te parece, y le digamos, Padre que estás en los cielos, hoy queremos presentarnos delante de ti y pedir realmente de tu bendición. Señor, ayúdanos a avanzar en esa promesa que tú nos has regalado, pero también coloca en nosotros esa disposición de atender, de escuchar. Así como hizo Jacob, él salió huyendo a buscar de un refugio, un lugar donde poder vivir, por miedo a todo lo que había hecho. Sin embargo, él tuvo un encuentro con Dios. Y allí comenzó un plan de 4 etapas, Señor. Esas mismas etapas que hoy tú nos quieres mostrar para que nosotros podamos avanzar todos los días confiando en esa gran promesa que tú nos regalaste para este 2023. Ayúdanos, Señor, a asirnos de esa promesa, a tener el plan de vida ahí pegadito, Señor. Si uso mi Biblia, tenerlo en la primera hoja. Si uso mi teléfono, tenerlo como un post-it pegado ahí en el teléfono para que pueda, Señor, todos los días estar enrutado en el camino de lo que tengo que hacer. Yo te doy gracias, Papá Dios, y bendigo a cada uno de los que están allí atrás, que realmente
cada plan, cada promesa que haya sido recibida en este tiempo, para este nuevo comienzo de este 2023, realmente se vea un producto final terminado, Señor, acabado allí, como leíamos recién, en un cambio del carácter, en una disposición y disponibilidad a que realmente se vean una vez más cambios muy grandes en mi vida. Te alabamos y te bendecimos, te damos la gloria y la honra a ti y quedamos expectantes de todo lo que vayas a hacer. Te alabamos y te damos gloria y quedamos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén, familia. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y nos vemos seguramente en alguna otra oportunidad. Un beso muy grande. Chau, chau. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.